Continuamos en Universidad Noticias y planteábamos este tema en la apertura del programa. Le agradecemos la presencia al abogado Carlos Lombardi y vamos a hablar de este tema que ha tenido mucha repercusión en los medios de la provincia de Mendoza, y se trata de la suspensión de una jornada dedicada a la promoción y capacitación de derechos humanos y de diversidad sexual, que fue suspendida por la Municipalidad de General Alvear, de alguna manera presionada o haciendo lugar al pedido de la iglesia o de grupos religiosos allí en el sur. Generó mucha repercusión e incluso el doctor Lombardi es uno de los denunciantes, y así quiero empezar la entrevista. Carlos, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por invitarme. Por favor, y gracias por venir. Me faltaba más. Es así, es uno de los denunciantes, ¿no? Por la Asamblea de Derechos Humanos. Sí, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la APDH, decidió interponer una demanda ante el INADI, contra el municipio de General Alvear y contra el sacerdote católico, que es uno de los referentes que impuso esta decisión, o no sé si impuso, pero presionó a las autoridades municipales para que se suspendiera o se postergara esta charla. ¿Cuál es la base de, digamos, esta persona? ¿Por qué quiso que no se hiciera? ¿O qué conocen ustedes del por qué? Si nosotros nos remitimos al comunicado que saca la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación y las declaraciones públicas del sacerdote católico, bueno, evidentemente hay una molestia o hay un fastidio o hay una clara violación, más allá de fastidio, una clara violación de derechos de un sector de la sociedad que es, son todos aquellos sectores que les interesa educarse, capacitarse y contar con todas aquellas herramientas jurídicas para evitar la discriminación. Estos sectores religiosos, porque creo que también han sido sectores evangélicos, presionaron bajo, digamos, el disfraz o la excusa de querer informarse, presionaron a los funcionarios municipales y, dichos funcionarios decidieron la postergación, suspensión, prórroga, pónganle el nombre que quiera. El problema acá es que, se ha privilegiado, por un lado, la escucha a este sector, cuando este sector tuvo que inscribirse en las charlas y dar el debate ahí. Claro. No contar con el privilegio de ir entre las sombras o por debajo de la mesa y decir, a ver, contame cómo es esto porque no me gusta conforme a mi ideología. Esto no se hace. ¿Por qué? Porque se están violando derechos de grandes sectores sociales que precisamente se ven discriminados por estos sectores religiosos que son, no todos, sino son del fundamentalismo religioso, que se oponen a que este tipo de cuestiones, temas tan sensibles a la sociedad, porque hacen al bullying, hacen a la discriminación y hacen un sinfín de problemáticas de este colectivo, no quieren que se discuta. Ese es el gran problema y, por supuesto, el consiguiente acto discriminatorio y las consecuencias jurídicas, que son las violaciones a innumerables derechos, fundamentalmente el derecho de elegir y de decidir, que está consagrado en la Constitución Nacional y tratados internacionales sobre derechos humanos. Decidir y elegir no solamente la orientación sexual, la identidad de género, sino también capacitarse, como les dije recién, contar con todas aquellas herramientas necesarias para decir, tengo el Estado, me brinda herramientas como para evitar la discriminación. De eso se trataba. Había información que daba cuenta de que hubo otras charlas realizadas previamente que sí se pudieron realizar. ¿Estos sectores participaron de esas charlas? ¿Tienen idea de eso? Yo desconozco porque me remito a la fuente nuestra, que es el comunicado oficial de la Secretaría de Derechos Humanos y las declaraciones públicas y los medios de prensa. Sí nos consta que hubo otras charlas. Ahora, ¿qué pasó en esas charlas? No sabemos. Parece que tienen esa fijación con el tema sexual e interrumpieron esta. Pero, a ver, ya se sabe cómo se manejan estos grupos. Tal vez los que tienen mayor responsabilidad son los funcionarios municipales, claro, de un gobierno laico, sí, que por lo tanto tiene que dar las garantías de que esto se lleve a cabo. Y eso quería preguntarle, políticamente, ¿qué jurisdicción o qué autoridad tiene un gobierno municipal para suspender algo que viene desde el gobierno nacional? Claro. A ver, la autonomía municipal está consagrada en la Constitución Nacional. Jerárquicamente, si hay una decisión de la Secretaría Nacional, y por supuesto adhiere el municipio, pues el municipio tiene que cumplir con esta política que está adhiriendo. Por eso el fastidio, digamos, de estos señores que no conciben que desde la Nación ni desde el municipio se promulguen o se lleven a que se impulsen estas políticas públicas. Pues son políticas públicas laicas. Si estos grupos identitarios religiosos están en desacuerdo, pues manifiéstenlo en el debate, inscríbase en la jornada, dé el debate ahí y manifieste su expresión, sus ideas, su ideología. Nadie censura, nadie quiere censurar. Pero evidentemente la APDH, en representación de los intereses colectivos,
de aquellos sectores sociales que se ven vulnerados por este tipo de actuaciones de estos grupos fundamentalistas, bueno, me dio las instrucciones y yo preparé como apoderado que soy de la APDH, la correspondiente denuncia ante el INADI con una fundamentación breve, así que esperemos que esto se le dé curso. Para contarle un poquito a la gente, algo ya manifestaste en tu primera respuesta, querían saber los contenidos de los cuales se iba a debatir, ¿no? Estos distintos grupos, pero no se habían inscrito al debate. Todo lo que atañe a la diversidad sexual. Claro. No estoy en condiciones de darles el programa porque no lo tengo. Digo, eso es lo que querían esos grupos. La problemática es diversidad sexual y todas las consecuencias que traen aparejado socialmente, económicamente, políticamente. De ahí el programa detallado no estoy en condiciones de dárselo. No digo, pero para explicarle a la gente que estos grupos querían saber de antemano los contenidos a tratarse. Claro, parte de sus fundamentos para abordar. Querían saber los contenidos. Bueno, entérese en la jornada del debate con quienes tienen que debatir, es decir, con los otros sectores que no piensan como ustedes. Yo creo que ahí está el tema, el respeto al pluralismo, la tolerancia a que estos temas se discutan. Creo que el sacerdote al cual nosotros hemos denunciado en su espacio de Facebook habló de que la política municipal fomenta la ideología de género. La perspectiva de género es una perspectiva más dentro de todas las perspectivas epistemológicas que hay, ¿no es cierto?, que se están trabajando y que hacen a vastos sectores sociales que tienen determinada problemática y que el Estado debe resolver. Por lo tanto, por ejemplo, el matrimonio igualitario ha sido una, la ley de identidad de género es otra. Es decir, esos temas el Estado no puede levantar la alfombra y tirarlos debajo de la alfombra. Hay que dar el debate. Ustedes recién comentaban el tema de la petición para que la provincia adhiera al protocolo sobre aborto en provincia nacional. Bueno, son temas que hay que debatir. Claro, claro. Entonces, a ver, ¿con qué autoridad determinados grupos vienen a censurar? Es decir, no, este tema no se discute porque la cultura está impregnada por determinados valores religiosos. Momento, si nadie dice que los valores religiosos no pueden existir, deben coexistir con otro tipo de valores y con otro tipo de perspectivas. Y en todo caso deben ser parte de las posturas que se debatan, pero no la única. Por supuesto que sí. Entonces la idea, ahí el error de los funcionarios municipales, ¿por qué va a suspender? Porque estos señores quieren informarse. Bueno, infórmese en el debate y se debata, valga la redundancia, se debaten los temas. A eso enriquece también el diálogo. ¿Tiene en cuenta o registro de que esto ha sucedido en otros lugares del país o de la provincia incluso? Este tipo de cuestiones sobre esta temática yo no tengo, digamos, registros. No me extrañaría que hubiesen habido otros, pero en el subprovincial ya tenemos experiencias, ¿no es cierto?, que esta franja de sectores religiosos y concretamente este clero extremista, porque acá también hay que tener en cuenta que no hay que generalizar, todo el clero católico o evangélico tiene esta perspectiva extremista, censuradora, sino que es cierto segmento. Bueno, si nos remitimos a años atrás, hubo un sacerdote que interrumpió un recital o un espectáculo de un grupo luteriense, creo que fue en Malargüe, porque no le gustaba que hablaran o hubiera digamos, ciertas ironías sobre el tema de la castidad, del celibato de los sacerdotes. Otro famoso, entre comillas, sacerdote que interrumpió, incluso hizo gestiones para que no actuaran determinados grupos de rock o de música, entre ellos Charles García. Es decir, estamos acostumbrados, lamentablemente, a que este sector del clero o de referentes religiosos peticionen, pero de un modo no razonable o ilegal, que es lo que estamos peleando ahora. ¿Qué futuro le ve? ¿Se puede llegar a seguir implementando el programa mediante esta denuncia que se ha hecho? ¿Tiene jurisdicción la justicia para decirle a la municipalidad que lo implemente de vuelta el programa? ¿Qué perspectiva le ve? Yo apelo a la razonabilidad y a la prudencia de las autoridades municipales para que, bueno, se lleve a cabo de nuevo el encuentro y que se lo lleve a cabo realmente. Claro. Y esta denuncia es en sede administrativa, es decir, el INADI se tramita un procedimiento administrativo que veremos si hay conciliación o no, si se llega a una sanción o no, pero dentro del terreno administrativo. El escenario judicial es otro. Depende de cómo se lleve a cabo, cómo termine esta cuestión administrativa, bueno, veremos si la APDH en representación de intereses y de justicia colectiva decide hacer un planteo judicial. Claro. Eso es a futuro. Ojalá, contestando la pregunta, bueno, que las autoridades municipales recapaciten y que abran el debate, que hablen el escenario a todos los interesados, incluso estos sectores extremistas.
Lombardi, gracias por venir. Gracias por la invitación. Hacemos una pausa, ya venimos. Me faltó decir al principio del programa que va a estar Gastón Lucero con nosotros. Así es, deportes. Con deportes, con historia de los Juegos Olímpicos, con el cierre de los Juegos Olímpicos y también información de coyuntura sobre el fútbol, porque, bueno, había información de que no iba a arrancar cuando... No sabemos si arranca no sabemos si arranca o no arranca. Exactamente. Estaban así en discusión en AFA. Pausa, ya venimos.